Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a nuestros voluntarios que hacen posible este encuentro. Voy a empezar por el final, porque nos parece algo sumamente importante. Este evento lo vamos a terminar a horario, lo vamos a terminar 16:15, porque hay un evento que viene. Así que para ser respetuoso del horario tanto de nuestros panelistas como del encuentro que sigue, vamos a respetar el horario. Les vamos a pedir que al final se retiren de forma prolija y vayan hasta el hall. Si hay alguno de ustedes que se inscribió en el evento que sigue, tiene que realizar su acreditación abajo en el hall. ¿Sí? Muchas gracias. Le voy a dejar la palabra a Fernando Pedrosa, el presidente de Democracia Global, que realizará las palabras de inicio. Hola, buenas tardes. Me toca la parte... ¿Se escucha? Es la parte más linda, que es agradecer. Así que, en primer lugar, les voy a dar la bienvenida a todos. Les voy a agradecer a todos por estar acá en nombre de Democracia Global, la Fundación Altiero Spinelli y la cátedra también Altiero Spinelli. Agradecemos muy especialmente por el apoyo en la organización de este evento a la Delegación de la Unión Europea en Argentina, a la Organización de Estados Iberoamericanos, al director del proyecto de diplomacia pública de la Unión Europea, Gustavo Martínez, a la Asociación de Democracia Global, a la directora Camila López Vargas de la Vecina Globo, a los colaboradores, los voluntarios que realizan siempre un gran trabajo. Los voy a nombrar: Victoria, Melina, Santiago, Mila, Juan, Camila, Paz, Lucía y Ramiro. Muchas gracias por todos lados. A la Fundación Altiero Spinelli y a su directora, Gaia Marchiori, y a la cátedra Altiero Spinelli. También damos la bienvenida a los expositores. No sé si los van a presentar o los presento yo. ¿Cómo? Sí, los puedes nombrar. Dale. Asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y la seguridad de la Unión Europea, José Antonio Sanabuja. Muchas gracias, un gusto verlo de vuelta. A la honorable parlamentaria de Mercosur, que estuve en lo mismo, y al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiza. Vamos a ver este evento. También un amigo de Democracia Global, un viejo expresidente, Patricio de Giorgis, que es además el director de gestión institucional de la Universidad de Belgrano. Quería decir unas breves palabras, que es este simposio se hace en un momento muy importante. Estamos viviendo un momento del mundo que, recién lo decíamos, complejo, pero confuso también. Están todos divididos en lados diferentes, personas que estaban en lados parecidos hace poco tiempo. Se están rediscutiendo las reglas de juego a nivel global, y cada vez que pasa eso, son tiempos inciertos y violentos, y además no sabemos hasta cuándo va a ser así. Entonces es un momento donde todos los actores tienen algo que decir, y generalmente los actores, los malos, los autoritarios, los que tienen proyectos personales vinculados al poder personal, tienen un momento también donde no hay reglas de contención y donde la iniciativa política los premia a corto plazo. Pero también es un momento de oportunidad, así como para ellos, también para otros, ¿no? Donde también podemos pensar en proyectos que quizás en momentos de orden más consolidados son más difíciles de pensar, de proponer y de concretar. Y creo que también es un momento donde, como dije antes, es una incertidumbre de acá a un tiempo, no sabemos hasta cuándo. Tenemos tiempo para pensar y para actuar, dos cosas que tienen que ir de la mano. Así que esta es una buena oportunidad para empezar a pensar en este proyecto y al mismo tiempo para empezar a pensar en cómo activarlo. Los dejo. Muchas gracias, Fernando. A continuación, como bien decías, tomará la palabra el asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, don José Antonio Sanabuja. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, es profesor en la Escuela Diplomática dependiente del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores del Reino de España, es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la Federación Internacional de la Cruz Roja. Desde 2020 es asesor especial
especial para América Latina, como decía, y el Caribe, el alto representante Josep Borrell para la política exterior y seguridad de la Unión Europea y director de la Fundación Caribe. Sin más preámbulos, le doy la palabra. Pues muy buenas tardes y la verdad es que es un placer y un privilegio estar aquí, ¿no? Gracias por esta presentación y por la invitación, ¿no? Yo quisiera, en aras justamente de la brevedad, para que nos quede tiempo para algún coloquio, ¿no? Dar tres pinceladas, ¿no? De una forma necesariamente esquemática. Y pido de antemano disculpas si la argumentación no es todo lo sutil que debería ser. Primero, dos elementos de contexto, ¿no? El primero de ellos es poner sobre la mesa los profundos cambios que se están produciendo en la Unión Europea en la forma de conducir su política económica y de repensar su modelo de política económica y social. Antes incluso de la guerra de Ucrania ya habíamos tomado conciencia, ¿no? A partir de la crisis del euro y de los efectos sociales de los programas de austeridad, que teníamos el contrato social básico en la Unión Europea resquebrajándose, ¿no? Y con un creciente problema de desafección ciudadana y de ascenso de fuerzas liberales extremas. En 2016, el presidente de la Comisión llegó a decir, ¿no? Que no había visto nunca en la Unión tan preocupado por el ascenso de estas fuerzas que ponían en cuestión. Pero no es hasta 2019 cuando se da una respuesta estratégica y a largo plazo a esos problemas, ¿no? Con el lanzamiento del llamado Pacto Verde. Y me gustaría resaltar que el Pacto Verde Europeo no es una política sectorial de mitigación o adaptación al problema de la emergencia climática o del cambio climático, sino que es el modelo de política económica y social en su conjunto de la Unión Europea, ¿no? Que va a estar presidido por los objetivos de descarbonización, pero que también pretende reorientar el capital, el ahorro, hacia un nuevo círculo virtuoso de inversión, creación de empleo de calidad, renovación del aparato productivo, del modelo productivo y a través de la creación de empleo de calidad, ¿no? Digamos, recuperación de amplios sectores sociales que de otra manera dirigirán hacia la extrema derecha sus reclamos de protección y de inserción en la vida económica y laboral. Esto se lanza en 2019 y la pandemia, lejos de frenar este profundo cambio del modelo económico, lo que hace es acelerar. Y lo hace fundamentalmente con los fondos Next Generation, aprobados en julio de 2020. ¿no? Next Generation significa un cambio muy importante en la política fiscal, porque no solamente la Unión Europea lanza por primera vez los eurobonos, ¿no? Que es un paso federal sin precedentes, sino que además con la pandemia se levantaron las reglas fiscales, se activa la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y esto comporta un cambio de modelo económico en favor, primero por razones de corto plazo, en favor pues, de mayor déficit, mayor endeudamiento, para poder asumir los costes de corto plazo de una política contracíclica, pero también las inversiones de medio y largo plazo que requiere el cambio del modelo productivo. En cierta manera, este cambio de modelo económico, que es un cambio muy profundo, también revela que la Unión Europea se está adaptando, está ya respondiendo a un escenario internacional de desglobalización y de retraimiento de las cadenas globales de suministros. La pandemia también ayudó a poner sobre la mesa la cuestión de la resiliencia de esas cadenas globales de suministro. Y hay dos elementos que ponen de relieve hasta qué punto estamos poniendo en cuestión ese ordoliberalismo que ha dominado la política económica europea. Uno de ellos es justamente el levantamiento de las reglas fiscales, la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, esto se hace en marzo de 2020. ¿no? Llevamos ya 2 años y medio en el que el nuevo normal es una situación que se había previsto como excepcional. Sabemos que no podemos volver a lo anterior, ¿no? Porque significaría recesión económica y pondría en peligro las inversiones necesarias para el cambio del modelo productivo, pero no sabemos qué debe sustituirlas. Entonces tenemos un debate abierto, ¿no? Respecto a qué reglas fiscales de endeudamiento tenemos que tener en el futuro. Y esto está sin resolver. Pero desde luego hay una cosa que está clara, y es que ya no podemos volver al modelo anterior y a los límites que teníamos anteriormente. El segundo tiene que ver también con las reglas referidas, ¿no? a la protección de inversiones. Y este es un caso puntual, pero que me parece muy ilustrativo. Y es la rebelión que se está dando en los Estados miembros respecto a un tratado importante, que es el Tratado de la Carta de la Energía. La descarbonización implica cerrar centrales de carbón, implica cerrar
producción eléctrica con combustibles fósiles. Y las empresas eléctricas han empezado a demandar a los estados porque eso afecta a las inversiones que han realizado. Y la respuesta que están dando varios estados miembros, ahí ya empieza una cascada de decisiones en ese sentido, es retirarse de ese tratado justamente para que no obstaculice los objetivos de descarbonización y de cambio del modelo productivo. Simplemente una pincelada, pero creo que ilustra lo que está ocurriendo en ese momento. El segundo elemento de cambio, muy rápido, es la evolución de la geopolítica. Ya la Comisión von der Leyen se anunció como una comisión geopolítica, teniendo en cuenta el escenario internacional. La guerra de Ucrania ha dado lugar, como dijo el alto representante del Parlamento Europeo, a la Europa geopolítica, ¿no? Y esta Europa geopolítica tiene que hacer frente a lo más inmediato, ¿no? Que es ese cambio trascendental que implica la guerra de Ucrania, pero también a un momento, si me permiten la expresión gramsciana, de interregno en el sistema internacional en el que las viejas hegemonías están en cuestión. Miren, hay una discusión que compartimos latinoamericanos y europeos en esta materia, y es la narrativa de una nueva guerra fría y de una nueva bipolaridad. Esta sería una discusión muy larga, hay que poner en cuestión probablemente si es correcta desde el punto de vista analítico, pero tiene unos efectos políticos muy claros, y es que nos coloca a los latinoamericanos y a los europeos en una posición de subordinación estratégica, ¿no? Y especialmente, con todo cariño y respeto, a una América Latina que no tiene instancias regionales, ha ido desmantelando sus organizaciones regionales y que no tiene una voz regional, ¿no? La sitúa, como también aún teniendo a los europeos, pretende situarla en una posición de subalternidad. De ahí que hayamos lanzado la propuesta de la búsqueda de la autonomía estratégica, que en cierta manera es una forma, ¿no?, de reivindicar nuestra agencia, nuestros objetivos diferenciados frente a esa narrativa de poder de la nueva estrategia. Y todo esto afecta, ya termino, al tratado de acuerdo con la Unión Europea-Mercosur en varios aspectos. Y es en el cambio profundo que se está dando respecto a la forma en que estamos empezando a entender este acuerdo. Este acuerdo nace en los años 90, en un escenario de globalización regionalizada, que ya no existe. Estamos en un escenario completamente distinto. Y hay que preguntarse si la lógica del acuerdo se adapta o no al escenario presente. Nosotros pensamos que sí, pero hay que pensarlo de acuerdo de otra manera, con tres lógicas. La primera de ellas, en clave geopolítica, es una herramienta para los países de Mercosur, para la Unión Europea, para ganar autonomía estratégica. La autonomía no es cerrada, es abierta. Se basa en asociaciones que, en un mundo de reglas en descomposición, producen certidumbre y establecen lazos, ¿no?, que tienen alcance geopolítico y no solo económico y comercial. Un pequeño apunte. Tanto la Unión Europea como Mercosur no son proyectos comerciales, son proyectos geopolíticos. Hay que recordar esto. Y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, cuando se plantea a mediados de los 90, también tenía un propósito geopolítico en relación a la propuesta de recuérdenlo, pensemos de nuevo este acuerdo en términos geopolíticos y no solamente en la más restrictiva lógica comercial. Segundo, si se trata de comercio e inversiones, asumamos que estamos en un momento en el que, por parte europea, del Pacto Verde, por parte de ustedes, con las políticas que tengan a bien adoptar, hay que emprender la transformación del modelo productivo en una dirección de sostenibilidad. Y eso implica regular de una manera distinta muchos aspectos que afectan a nuestros patrones de producción y a nuestros patrones de consumo. Esa regulación que se va a adoptar en Mercosur y se va a adoptar en la Unión Europea puede constituir una nueva oleada de barreras comerciales si no hacemos del acuerdo un espacio para el diálogo y la convergencia regulatoria entre las dos regiones. Entonces, no se trata simplemente de eliminar aranceles o de establecer calendarios, sino que se trata de utilizar los órganos del acuerdo para el diálogo y la convergencia regulatoria. Y tercero, tenemos que emprender una triple transición socioeconómica, digital y productiva, y también verde y energética. Y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Tenemos que innovar, tenemos que encontrar nuevas formas de hacer política pública en esos aspectos. El acuerdo puede ser una herramienta muy potente de cooperación técnica y sectorial entre las dos partes, a través de la cooperación al desarrollo que despliega la Unión Europea, pero también de los mecanismos de Mercosur, ¿no?, para innovar en materia de políticas públicas y hacer juntos, ¿no?, esa triple transición ecológica, productiva y digital y socioeconómica que tenemos que emprender como un reto de futuro en este escenario de retraimiento de la globalización, de desglobalización, de retos geopolíticos que se está planteando el sistema internacional. Lo dejo aquí, disculpas por la brevedad, las pinceladas, espero haber sido provocador para el diálogo. Muchas gracias.
absolutamente provocador e interesantísimo. Nos dejó 5 minutos lo previsto en su exposición, justamente para poder luego utilizarlos en preguntas que surgen ya de estos disparadores por usted lanzados. Así que le agradecemos una vez más sus palabras. A continuación expondrá la honorable parlamentaria del Mercosur, Lilia Puig de Stubrin. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Fue asesora de Jesús Rodríguez en la Convención Constituyente de 1994, diputada nacional por la Unión Cívica Radical entre 2001 y 2005. Fue la primera mujer en presidir la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en 2012. Profesora de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora en sistemas electorales y expresidenta de la Fundación ALEM, en estos momentos parlamentaria del Mercosur desde el año 2015. Así que Lilia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación para participar de este panel y estoy gratamente sorprendida con la exposición. Yo voy a referirme en primer lugar al acuerdo. En segundo lugar voy a tomar algunos planteos que ha hecho Intal respecto de la situación del Mercosur. Y bueno, al dejar planteados algunas ideas respecto de la importancia que tiene para nuestra región y para nuestro país llevar adelante este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Yo quiero señalar en primer término que llevó 20 años hacer este acuerdo, lo que demuestra, digamos, una enorme capacidad de resiliencia en esta búsqueda. Y efectivamente se ha producido un profundo cambio de contexto y sobre todo en el marco de las relaciones internacionales. Pero creo que lo importante también de destacar el acuerdo es que es un acuerdo político. Cuando uno dice acuerdo político, está diciendo muchas cosas. Es decir, en primer lugar, es un acuerdo integral. Así que tiene componentes comerciales, económicos, de cooperación y políticos. Y esto, digamos, involucra al conjunto de los estados europeos, tanto a nivel de su representación internacional, como también a nivel de cada uno de los estados. Sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión del diálogo político y de la cooperación. Y además es político, ¿por qué? Porque implica un proceso. Porque esto no es simplemente un acuerdo donde se bajan aranceles o se suben aranceles. Es decir, hay una propuesta en términos comerciales para llegar a un mercado libre, pero eso llevará su tiempo. Ha habido una negociación, supongo, una negociación muy fina, muy trabajada con actores territoriales, en el caso de la Argentina, con una gran participación a nivel de las provincias, con lo cual, digamos, es un acuerdo que no es una improvisación, es un acuerdo que ha involucrado actores estatales, pero también actores económicos, que se sienten referenciados en el acuerdo, pero además es un acuerdo que le pone a los estados del Mercosur obligaciones. Y este es uno de los problemas que tenemos. ¿En qué medida estos estados del Mercosur están asumiendo las obligaciones que tienen en el sentido de una política pública activa que permita aprovechar ese tiempo que está dado por el momento en el que se llega a la caída de los aranceles, a los fines de que se produzcan las acciones desde el punto de vista productivo que permitan resolver los problemas de competitividad que nuestros productos tienen actualmente. Entonces, me parece que este es un hecho a destacar. Este no es cualquier tipo de acuerdo como los clásicos que ha firmado el Mercosur. Es un acuerdo particular que pone, digamos, una agenda de trabajo. Yo quisiera señalar también que es muy importante que en este proceso de aprobación del acuerdo no se produzcan nuevos agregados.
lo que es central, que el acuerdo como está es lo que tiene que ser tratado, porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que tenemos es lo que es posible. Y entonces, si agregamos elementos nuevos, lo que vamos a hacer es favorecer a aquellos actores que no están dispuestos por determinado tipo de intereses particulares, no los intereses del desarrollo de nuestros países, sino la respuesta a determinados intereses particulares de carácter corporativo, que no quieren llevar adelante este acuerdo. Esto es un acuerdo muy necesario, que ha tenido, voy a hablar en este momento en mi carácter de parlamentaria del Mercosur, un tratamiento diferenciado por parte de los partidos políticos que se representan en el Parlamento del Mercosur. Es decir, hemos visto que en el momento que se produjo la firma, muchos partidos políticos opinaron en contra. En el Mercosur, nosotros en el Parlamento del Mercosur tenemos al frente una bancada progresista, donde se encuentra allí el Frente Amplio, el PT y ¿cómo se llama? El peronismo en sus distintas variantes, y otros partidos. Y en los tres casos, en el momento en que se sancionó, se firmó, hubo posturas opositoras. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el año pasado, el 29 de septiembre de 2021, se aprobó por unanimidad en el Parlamento del Mercosur, propuesto por la presidencia que respondía a Brasil, y esto recibió el apoyo tanto del Partido de los Trabajadores como de la coalición que sostiene al presidente Bolsonaro. Me voy a permitir leer los dos artículos que son muy cortitos, pero me parece que son significativos a los fines del desarrollo de una fina y exitosa diplomacia parlamentaria. El artículo dice: el apoyo y acompañamiento al proceso de negociaciones entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea, propiciando los buenos oficios de los responsables para la concreción del mismo. Y en su artículo 2, su acompañamiento al logro del ambicioso acuerdo de libre comercio con los principios de reciprocidad y beneficios mutuos, consolidando el acuerdo político con el fin de preservar las democracias en la región y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Es decir, un tipo de declaración que tiene un componente político que era muy difícil de sacar en un parlamento que no fue capaz de apoyar el informe Bachelet sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, algo cambia cuando hay acción política. Es decir, la acción política es fundamental a los fines de poder llegar a los legisladores. Es decir, nuestros congresos son complejos, es mucho más el de Brasil que el nuestro, por la forma en que se constituye la representación política, y consecuentemente yo creo que tenemos una enorme tarea por hacer quienes tenemos las responsabilidades de representación política. Quiero mencionar también que nuestro Parlamento ha estado dubitativo respecto de sus credenciales democráticas, en el sentido de que cuando fue presidido por Uruguay, por la bancada del Frente Amplio, se generaron vinculaciones con la Duma rusa y con el Parlamento iraní, como si esto fuera, digamos, vínculos altamente democráticos. Y estamos hablando de legisladores que no son como los argentinos, son legisladores que integran sus congresos, son representación indirecta. Si no estamos hablando de colgados, votados excepcionalmente, sino son legisladores que ejercen su doble representación en su Congreso y en el Parlamento. El acuerdo es para la Argentina muy importante porque la Argentina tiene un serio problema productivo, necesita modernizar su sistema productivo, necesita diversificar sus exportaciones,
necesita dar un sentido nuevo a sus exportaciones que no pueden seguir ancladas en la base de una cadena de valor, sino que tiene que incorporar valor a sus propias producciones fundamentalmente agrarias. Tenemos la posibilidad de trabajar juntos en el marco de la bioeconomía y también las tradiciones científicas que nos vinculan con la Unión Europea nos permiten también poder pensar en términos de productos mucho más sofisticados, apelando tanto a la bioingeniería como a la bioinformática y todo esto que nosotros tenemos desplegados en nuestro país. Simultáneamente a esta reunión se está llevando a cabo en Rosario un congreso de bioeconomía que demuestra claramente que la Argentina está en condiciones de acompañar el Pacto Verde, de intercambiar y de trabajar juntos en pos a tener productos de alta calidad, no solamente para el bienestar, sino para la salud y para la nutrición de nuestras sociedades. Este acuerdo para la Argentina significa también salir del aislamiento de su política comercial e integrarse a un mercado mucho más numeroso de más de 500 millones de personas. Pero fundamentalmente lo que me parece, siguiendo un poco en el hilo de tu planteo, es que tenemos la oportunidad de construir una región. Es decir, en un momento en que se está produciendo un reordenamiento global, que nuestros países puedan articularse con una de las fábricas del mundo, generaría un actor internacional de altísima importancia, no solamente económica, sino también en el otro sentido, en el sentido de nuestra defensa de la democracia, en el sentido de nuestra defensa de los valores universales, de los derechos humanos, en el sentido de la defensa de nuestra soberanía. Que estas son cuestiones, por eso es un acuerdo político, no es que estamos trabajando solamente en cuestiones comerciales, tienen que ver con nuestra cultura, tienen que ver con nuestra historia y tiene que ver con nuestra trayectoria en la construcción de un país democrático. Quiero mencionar los problemas del impacto sobre el Mercosur. Y en esto he tomado letra del informe de INTAL, que me ha parecido muy apropiado, ¿no? En el sentido de que más allá de la voluntad de los actores políticos, el acuerdo ya tiene efectos sobre el Mercosur. Uno de los efectos sobre el Mercosur ha sido, por ejemplo, aprobar esa demorada decisión sobre los títulos universitarios, que hace como 15 años que andaba dando vuelta, y de golpe, mágicamente, el año pasado se aprobó. Lo mismo pasa con el comercio electrónico, es decir, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la comercialización de los servicios. También se mejoró el protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios y Brasil ha empezado a plantear con fortaleza, con mucha fuerza, la posibilidad de constituir una unión aduanera para las cuestiones del automotor y del azúcar, lo cual es una novedad importante en términos de sacudir al Mercosur. Ahora, lo que más me preocupa, los problemas políticos del Mercosur, los problemas internos del Mercosur entre los estados, porque si nosotros vemos lo que ha pasado desde que se firmó el acuerdo hasta ahora, lo que hemos tenido es desinteligencia entre Brasil y Argentina, y cuando Brasil y Argentina están en posiciones no acordadas, todo se demora y todo se complica en el Mercosur. Yo voy a citar lo que dice el informe rápidamente. Dice, en caso de que los países no encuentren la forma de dotar al Mercosur de atributos funcionales a sus políticas nacionales, será cada vez más difícil implementar una trayectoria positiva para el proyecto económico de integración, obligando a diseñar una nueva matriz de intereses comunes que fortalezcan el espíritu asociativo de sus miembros con la eventual modificación del tratado fundacional. Yo creo que esto es una advertencia muy
muy seria, porque en realidad el Mercosur hasta ahora iba redefiniendo reglas a los fines de evitar la crisis, ¿no? Es decir, la Argentina se bajó de la relación comercial con Corea y entonces, bueno, lo dejamos ahí a un costadito. Por el otro lado, se puede aprobar bilateralmente con el paraguas de la totalidad. Bueno, son todas reglas ad hoc, que lo que van demostrando es una enorme dificultad para los acuerdos. Y esto es un problema, porque esto deriva en dos posibilidades: el bilateralismo por un lado y el obstruccionismo por el otro. Y acá yo quiero mencionar expresamente el papel de China, hablando de geopolítica. Porque aquí China es un actor interesado en que este acuerdo no se lleve a cabo. Y esto tiene que ser dicho a las sociedades. La política se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo de informar, de hacer pedagogía. La relación con los chinos no es una relación meramente comercial. Tenemos la semana pasada la declaración del último congreso del PC chino, donde ha quedado claro el carácter totalitario del régimen y, por el otro lado, la ambición imperial de volver al siglo XV, cuando ellos eran un poder omnímodo y manejaban los males del mundo, ¿no? Entonces, es simplemente una advertencia en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el comercio con China ha desplazado el comercio con la Unión Europea y otros países en el marco de las relaciones con el Mercosur. Y que no debe haber ingenuidad en estas relaciones comerciales. Creo que debemos asumir el compromiso de llevar adelante este acuerdo y tener una actividad pedagógica por parte de la política. Y comparto que el Mercosur está en condiciones de asumir el Pacto Verde, el objetivo de desarrollo de estos países, y además porque hay recursos humanos y hay condiciones estructurales que así lo permitirían. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lilia. A continuación tendrá la palabra el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiser. Es ingeniero industrial por el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Realizó un programa avanzado en administración en la Harvard Business School. Trabajó en empresas del grupo Techin. Fue CEO interino en compañías del grupo Southern Cross. Vicepresidente y director del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y como decía, entre 2015 y 2019 viene desde la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, negoció este acuerdo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, y un honor de compartir este panel con colegas. Quisiera quizás hacer referencia, porque tanto José Antonio como Lilia dieron algunas pinceladas importantes sobre temas que hacen al acuerdo. Voy a tocar algunos de esos temas. Voy a arrancar un poco por el contexto, claramente el contexto que tenemos hoy, en el 2022, y eventualmente el que será en el 2023, cuando hayan habido elecciones ya en Brasil y cuando van a haber elecciones en Argentina, uno de los principales países del Mercosur. Va a ser un contexto muy distinto al 2015, cuando nosotros lanzamos una agenda muy agresiva de negociaciones en el Mercosur, en que coincidimos con Brasil, Paraguay y Uruguay, en que necesitábamos que ese Mercosur, que originalmente fue una herramienta de estabilización para América Latina, tuviera un rol también de permitir que nos integráramos al mundo y lográramos competitividad en nuestros países y destino para nuestras exportaciones. Hoy ese entorno cambió, el contexto cambió. Es verdad que hay como esto que se denomina una desglobalización, consecuencia de, por un lado, la pandemia, por otro lado, de la invasión de Rusia a Ucrania, por otro lado,
sobrevuela todo esto el paraguas del cambio climático, que atraviesa las agendas de todo lo que es público y todo lo que es privado, por lo cual no podemos desconocer que ese contexto que nosotros vivimos, en donde había tensiones entre las principales potencias, Estados Unidos y China, y nos tocó negociar a la Unión Europea y al Mercosur. Ese acuerdo en ese contexto ha cambiado. Pero también, como en ese momento, ese acuerdo se concluyó, si recuerdan, se anunció en el G20 de Osaka, por los miembros de la Comisión Europea, por los principales líderes de los países europeos, por el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, que en aquel momento concurrieron, y fue un hito relevante en medio de esas tensiones que en ese momento eran comerciales, pero también pasaban a otras áreas de las relaciones entre los países. Entonces, ahí se dio una señal muy fuerte. Fue fruto de un liderazgo, de liderazgos en el Mercosur y liderazgos en la Unión Europea, que permitieron, contra todos aquellos que decían que jamás se iba a lograr un acuerdo con la Unión Europea, porque de hecho yo, como estaba uno de los negociadores de este acuerdo, había varios que me decían: no, vos creés que esto se va a cerrar algún día, y en realidad la Unión Europea está haciendo un bluff para tener otros beneficios. Digamos, eso era no para la ratificación, sino para la conclusión. Y finalmente se concluyó y pudimos eliminar muchos fantasmas que habían en aquel momento. Entonces, ese contexto nuevo, donde las cadenas de valor de alguna manera se reacomodan y donde hay mayores temores a que las materias primas y los bienes intermedios que necesitan los países y las empresas privadas de los países no estén disponibles, como tuvieron cortes de suministro durante estas crisis que hemos vivido, se están reacomodando. Entonces hay una pregunta que quedó picando un poco en lo que mencionaba José Antonio, que es, bueno, en este contexto de globalización, entonces los acuerdos de libre comercio ya podrían no ser una herramienta válida. Durante la pandemia se firmó el RCEP entre 15 países, uno de los principales acuerdos de libre comercio, que no es un acuerdo libre, ya no son acuerdos de libre comercio de aranceles, sino que son acuerdos de una generación mucho más avanzada, como lo es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Podemos clasificarlos como los que ya se denominan Deep Free Trade Agreements, o sea, acuerdos que tienen disciplinas modernas que no solo tratan sobre aranceles, sino, como decía Lilia, tienen una característica de asociación estratégica, de una visión geopolítica que estaba en el origen del inicio de las negociaciones hace más de 20 años y continúa estando, creo, en el espíritu tanto de la Unión Europea como del Mercosur, de lograr esa asociación estratégica cuando permanecen esas tensiones, porque la invasión de Rusia a Ucrania no hizo disminuir las tensiones entre las principales potencias, sino que se mantienen o se ven agravadas o generan más incertidumbre aún. Entonces, cuando Latinoamérica es un escenario, Argentina solo es un país más chico, somos más de 40 millones de habitantes. Cuando nos sumamos a Brasil ya somos mucho más grandes. Cuando pensamos en Latinoamérica sí somos un escenario y una región geopolíticamente muy atractiva, no solo por los recursos que tiene, como la energía y los alimentos que en este momento generan gran incertidumbre a nivel global, sino también porque nos unen lazos culturales y también, en el caso de la Argentina, que es parte de lo que estamos discutiendo, como decía Lilia, en los distintos foros, como son los parlamentos nacionales, en el caso también el del Mercosur, en el caso de Brasil, estamos discutiendo qué países queremos ser, qué valores democráticos queremos tener, y creo que claramente los valores que tienen los países de la Unión Europea nos vemos muy reflejados en esos valores democráticos. Entonces, creo que hay que tomar nota de eso. Creo que la Unión Europea tiene sus prioridades y es normal que así lo tenga, porque hay una guerra en este momento cerca de Europa o en el medio de Europa, pero rápidamente van a tener que buscar los países a nivel global, no solo la Unión Europea, sino todos, cómo retomar un crecimiento en una época que va a ser recesiva, porque la pandemia
y las inflaciones que se generaron, los déficits fiscales que hubo que correr en los distintos países a nivel global para poder mantener la actividad en esos países, generaron esas inflaciones, generaron que las tasas de interés a nivel global suban y por lo tanto las proyecciones que existen de las instituciones como el Banco Mundial para las principales economías son de una desaceleración económica, lo mismo que le está ocurriendo a China también con su economía, que ya no crece a las tasas tan altas que había crecido antes. Entonces, por ejemplo, en países como Vietnam, que forman parte doy un ejemplo simplemente, que forman parte de este acuerdo de 15 países, se espera que las exportaciones adicionales que tendría un país como Vietnam serían un 10% más de las que tiene solamente por participar de este acuerdo, que es un acuerdo comprensivo de comercio. Entonces, en la medida que nosotros estamos buscando un acuerdo comprensivo, profundo, que tiene todos los componentes de un acuerdo moderno, creo que tenemos que estar muy seguros de que es un acuerdo muy bueno y que hay que decir que es un acuerdo que queremos concluir, que concluir está concluido, que queremos que se den los pasos finales para que se firme y para que vaya a los congresos. Y que sean los congresos los que finalmente tengan el debate, tanto en el Mercosur, como en el Parlamento Europeo, como en los Estados miembros, que es el proceso de la Unión Europea, es el proceso natural que tienen que llevar. Pero para eso necesitamos liderazgo político de ambos lados. En el caso de la Argentina y Brasil, estamos en una situación muy precaria. Tenemos una situación donde el presidente de Argentina y el presidente de Brasil casi no se hablan. Entonces tenemos una situación muy, muy compleja que tenemos que restituir inmediatamente. No puede ser que por antipatías personales o declaraciones puntuales países como Brasil y Argentina no mantengan más allá de esas diferencias una relación política fluida, comercial fluida, y se muestren al mundo juntos, porque Brasil fue atacado de alguna manera como un país que no estaba en línea con los desafíos de cambio climático que tenemos, como un país que no estaba a la altura de esos compromisos. Y la realidad es que el Mercosur ha sido uno de los principales actores en el escenario internacional en lo que hace a cambio climático y a lo largo de su historia. Entonces nosotros no podemos dejar, como hemos dejado, y mantener silencio como bloque, como hemos mantenido, ante esas acusaciones y ser transparentes. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea incluye un capítulo de desarrollo sostenible donde los países ratifican todos sus compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París. Qué mejor que la Unión Europea firme con el Mercosur un acuerdo en donde los países del Mercosur se comprometen a cumplir el Acuerdo de París. Claramente es mucho mejor para la Unión Europea un acuerdo con el Mercosur que no tenerlo. Y para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, nosotros tenemos un desafío mucho mayor en este contexto, porque todos los países que se enfrentan a esta crisis global lo hacen desde un lugar en donde han aprovechado momentos en la historia en donde hubo integración entre los países. Casos en Latinoamérica como el caso de Chile, que tiene acuerdos con más del 80% del PBI global. Nosotros, como Mercosur, lamentablemente tenemos acuerdos con aproximadamente un 10% del PBI global. Pero un 70% del comercio global se da hoy entre países que tienen acuerdos, algún tipo de acuerdo comercial, algún tipo de preferencia, no solo por aranceles, sino regulatorias. Entonces, si el 70% del comercio global se da en un entramado de acuerdos entre esas cadenas de valor y nosotros, como Mercosur, estamos ausentes, creo que tenemos un déficit muy grande y tenemos que hacer un catch-up muy rápido y urgente, no solo con la Unión Europea, sino con otros jugadores a nivel global. Entonces, en ese escenario, creo que la Unión Europea tiene una oportunidad también de generar una alianza geopolítica con el Mercosur. Sería el primer acuerdo del Mercosur con una potencia en donde liberaría de alguna manera y iría hacia una homogeneización de reglas y que incluiría un acuerdo político de la envergadura que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea con una gran potencia. Entonces,
creo que es una gran oportunidad para la Unión Europea en momentos donde las tensiones de Estados Unidos, China continúan, donde para Mercosur, China es un gran socio comercial, Estados Unidos es un gran socio comercial y también forma parte de las Américas y tenemos valores compartidos, inclusive en nuestra conformación democrática en relación al origen de nuestros países y nuestras constituciones. Así que creo que hay una gran oportunidad que no debemos desaprovechar. No tenemos que tener miedo de decir que queremos que se ratifique y que vaya a debatirse a los parlamentos este acuerdo, pero para eso se necesita el liderazgo político de ambos lados, que hoy no está en el caso de Mercosur. En el caso de la Unión Europea hay muchos cambios, ha habido cambios en Alemania, habrá elecciones en España, sabemos que eso ocurre y que son desafíos, pero no por eso tiene que ser algo que no vamos a insistir porque lo tenemos ahí, es algo que ha tardado 20 años en negociarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de abrir la ronda de preguntas, le quería dar la palabra a José Antonio para que haga algún tipo de comentario respecto. Sí, es un comentario a raíz de una de las cuestiones que ha señalado Lilia, ¿no? que me ha llevado a poner sobre la mesa. Mi intervención ha sido una intervención muy, digamos, muy general, muy macro, de grandes principios y grandes escenarios, pero quiero ahora descender un poco al barro de la política, ¿no? Porque la Unión Europea tiene en este momento serias dificultades con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ustedes son muy bien informadas, lo saben perfectamente, ¿no? Y lo que disparó esta intervención fue tu comentario de que no se le debe añadir nada más al acuerdo, ¿no? El acuerdo está negociado, está cerrado, y lo serio es aceptar por parte europea un acuerdo en la forma en la que se cerró en junio de 2019. Pero el problema es en la Unión Europea que el Parlamento Europeo ya ha dicho claramente, no ha sido una votación sobre el acuerdo sobre Mercosur, pero en una votación en la que se aprobaba el informe general sobre política comercial que presentaba Valdis Dombrovskis, ¿no? El comisario de Comercio, exactamente el 6 de marzo de 2020, ¿no? 6 de octubre de 2020, ¿no? Una coalición del Parlamento Europeo integrada por una parte de la socialdemocracia, otra no, por verdes, y por una parte del centro-derecha, incluyendo partidos liberales, entre ellos con especial importancia y liderazgo la coalición Renew, ¿no? Y los liberales franceses de Macron, propuso una enmienda que fue aprobada diciendo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, cito textualmente, no podía ser aprobado en su forma actual, en su estado actual. Eso está aprobado por el Parlamento, es un aviso, ¿no? Entonces, frente a eso, la Unión Europea se ha encontrado con un dilema, ¿no? Y lo que se ha propuesto es añadirle al tratado un instrumento adicional, ¿no? Una carta que en realidad no es que incorpore muchos elementos nuevos, pero reafirma lo que ya aparece en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible al que antes se ha hecho referencia, que efectivamente es un capítulo muy avanzado y muy exigente, ¿no? Y también además con órganos establecidos pues, para avanzar conjuntamente en ese diálogo y convergencia regulatoria al que antes me referí, ¿no? Esto es lo que se ha planteado. Y se ha planteado otra posibilidad. También esto es una precisión jurídica, pero el acuerdo en el derecho de la Unión Europea es un acuerdo de los calificados como mixtos. Tiene competencias de los Estados miembros y competencias que son exclusivas de la Unión, ¿no? En particular la política comercial. Y dentro de las competencias que son de la Unión, hay asuntos que se deciden por mayoría cualificada en el Consejo y otros que requieren de unanimidad, ¿no? Entonces lo que la Comisión ha propuesto es el llamado split, y es dividir el acuerdo en varias partes, y una parte, aquella que son competencias comunitarias y que además se aprueban por mayoría cualificada, se lleva a la Comisión, sale de la Comisión, se lleva al Consejo, lo aprueba el Consejo, se somete a ratificación del Parlamento Europeo y después de los Estados miembros del Mercosur, dejando para cuando se pueda el capítulo de diálogo político, el de cooperación y las partes de política comercial que requieren de la unanimidad. Y esto nos coloca a los europeos en una doble contradicción, porque por una parte afirmamos que el tratado es un acuerdo integral, que tiene un contenido político, geopolítico, y luego lo que sometemos justamente a ratificación es la parte que es solamente comercial y que se decide por mayoría cualificada, y dejamos lo otro para cuando se pueda, si es que se puede alguna vez y no queda en el limbo, ¿no? Tenemos un acuerdo con Centroamérica en el limbo,
¿no? También desde hace algún tiempo precisamente por ese problema, porque uno de los parlamentos regionales de Bélgica, porque en Bélgica los parlamentos regionales también te ratifican, pues no lo ha hecho todavía y no parece que haya mucha voluntad de que eso ocurra. Bélgica también es uno de los Estados miembros que se opone mayoritariamente en este momento a la Unión Europea. ¿No? Tenemos esa contradicción, ¿no? Y la otra es que efectivamente plantear un instrumento adicional supone, ¿no?, con muy buena fe, que los países de Mercosur no van a decir, bueno, si usted plantea algo adicional, nosotros también queremos lógicamente plantear algo adicional. Yo esto también lo comento porque creo que es importante ponerlo sobre la mesa y que ustedes, digamos, y todos tengamos presentes las dificultades concretas, ¿no?, que tenemos en el terreno político en la Unión Europea. Yo estoy completamente de acuerdo con los argumentos que se han señalado por parte del Mercosur y también los que se han señalado respecto a la racionalidad de este acuerdo por parte de la Unión Europea, pero la política es la que es, ¿no? En este momento la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, ¿no?, en la práctica haría muy difícil la ratificación del acuerdo tanto en la Unión como en los 27 parlamentos de los Estados miembros, más los belgas, ¿no? Sería muy difícil. Y esta es la solución que la Comisión ha propuesto, digamos, para tratar de salvar la situación, además aprovechando, ¿no?, ese alineamiento de los astros, ¿no?, esa ventana de oportunidad extraordinaria que se plantea en el segundo semestre de 2023, que es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Se mencionaba las elecciones en España. En España, afortunadamente, tenemos consenso bipartidista sobre el asunto. Ambas, los dos principales partidos están totalmente de acuerdo con el acuerdo de Unión Europea, pero no es así en los Estados miembros. Entonces, hay un alineamiento de los astros en ese segundo semestre, una ventana de oportunidad que desde luego habría que aprovechar. Pero desde luego, si esperamos a la ratificación de 2017, olvídense, ¿no? Y decía el lunes en otro seminario, en fin, cuando todo esto empezó, con las propuestas que hizo el entonces vicepresidente de la Comisión, Manolo Marín, que fue el que dio inicio a esta estrategia interregionalista de acuerdos de asociación, con un pilar comercial. Bueno, este era el año 95. El año 95 empecé yo como joven profesor de la Complutense. Y esto, exacto, y esto me ha acompañado toda la vida. Decía, bueno, espero que ya lo resolvamos, porque si no me va a acompañar hasta la jubilación y más allá. Y vamos a seguir hablando del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur como un tema pendiente. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Son muchas las preguntas. Hago una para Horacio. Es la ratificación, en la ratificación e implementación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿es la ratificación e implementación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur una oportunidad o una amenaza para la integración productiva intra-Mercosur? Claramente una oportunidad que además nos obliga, y ya nos ha obligado al Mercosur mientras negociábamos con la Unión Europea. Por ejemplo, no podíamos no tener un acuerdo de compras gubernamentales dentro del Mercosur si vamos a firmar un acuerdo de compras gubernamentales con la Unión Europea, con lo cual es una oportunidad para que todos aquellos estándares que estamos aceptando tener con la Unión Europea los tengamos hacia adentro. Bien, una compartida para Horacio y Lilia, por lo que comentó Lilia y una que le hacen específicamente Horacio. Se ha mencionado que China se opone, se ha mencionado aquí que China se opone a que prospere el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. ¿Podrían ampliar el concepto para aclarar los detalles de esta afirmación, por un lado? Y luego, para Horacio, específicamente, está relacionado cómo impacta el rol de Uruguay y su juego con China hacia dentro del Mercosur. Simplemente yo hago una deducción. Se trata de un juego geopolítico elemental que no debe ser de buen agrado para China que se constituya un mercado de esta naturaleza que además va a ser competidor con ellos. Lo que yo llamo la atención es que China hace su propio juego y lo que nosotros debemos tener en cuenta es cuáles son nuestros propios intereses. A veces las miradas inmediatas de venta de determinados productos pueden ser muy atractivas. El problema es en desmedro de qué, es decir, cuáles son las alternativas. Me parece que yo no tengo datos, simplemente lo que estoy haciendo es una evaluación política. Y respecto de Uruguay, yo creo que son dos temas. Uno es que muchas veces
cuando hay presidencias o gobiernos que tienen una vocación de integración y de que el Mercosur efectivamente se transforme en una herramienta de integración económica y no solo sea utilizado ideológicamente o en forma política e ideológica, hay una frustración por la regla del consenso, que es que no se puede hacer acuerdos si no hay acuerdo de todos los miembros del Mercosur. Y cuando alguien se encuentra con esa... a veces hemos sido nosotros, Argentina, que hemos sido los que hemos impedido que se hayan logrado acuerdos, se genera una frustración que genera una reacción. Entonces la regla del consenso del Mercosur es una muy buena regla, pero no puede ser utilizada para bloquear. Entonces eso tenemos que entenderlo nosotros y eso no se puede permitir más. Mi visión es que eso no se debe permitir. En el caso de la vocación de Uruguay con China, claramente tenemos mucho más escala para una negociación en conjunto como Mercosur con China. No creo que sea el mejor camino negociar con las grandes potencias en forma individual, pero también entiendo el punto de Uruguay que pueda llegar a la frustración de Uruguay, la presidencia uruguaya, de decir, bueno, pero entonces no estamos concretando acuerdos, porque no hemos concretado nuevos acuerdos. Sí, se ha concluido el acuerdo con Singapur, que no es un acuerdo menor, es un acuerdo muy relevante, se ha concluido hace poco, se inició durante el gobierno anterior y se concluyó durante el gobierno actual argentino, con lo cual es algo bueno para destacar, pero es una economía mucho menor y tenemos muchas más oportunidades hacia adelante que esa. Tres preguntas para José Antonio, que trato de unirlas. Por un lado, ¿hasta qué punto el Pacto Verde no contiene políticas comerciales proteccionistas incompatibles con el derecho de la OMC? Algo vinculado con esto, ¿cómo convencer a Francia de que apruebe el acuerdo? Y una pregunta más general, más amplia, más profunda quizás. Quería saber si el proceso de desglobalización que hablaste supone un estadio coyuntural o es una tendencia que ha llegado para quedarse y existe un nuevo reordenamiento. ¿Y cuál sería ese nuevo reordenamiento a tu criterio? Empiezo por la última, la más general. Ha llegado para quedarse, ¿no? Por dos razones. La primera de ellas, permítame que digamos, plantee una perspectiva histórica de muy largo plazo. En primer lugar, porque hay un cambio tecnológico y productivo profundo. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, sino antes, hemos tenido, ¿no?, en el transcurso, yo diría, de un siglo, tres grandes ciclos productivos y tecnológicos. Uno, el que se ha denominado el Fordismo, es decir, la cadena de montaje, que se basaba básicamente sobre mercados nacionales con un grado de integración económica internacional relativamente reducido. Ese cambio tecnológico se inicia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero es la economía de guerra y la planificación económica de guerra la que lo extiende y permite los llamados 30 gloriosos, ¿no? Todo un ciclo de incremento de la productividad, del ingreso y también los pactos sociales de posguerra, ¿no?, que se extienden hasta los años 70. Pero, como todo ciclo tecnológico productivo, llega un momento en que se agota, ¿no? Y eso, en realidad, las causas profundas de la crisis de los 70 tienen más que ver con esto. Lo que hemos tenido después es otro ciclo productivo que se ha extendido durante, yo diría, 30, 40 años, que es el ciclo post-fordista, así lo denomina la literatura, la bibliografía, basado en la transnacionalización productiva, ¿no?, el arbitraje entre diferencias de costes entre países con mayor dotación de capital humano, otros tecnológico, y otros con menores costes de mano de obra, que se ha ido estrechando, ¿no? Y ya no da más de sí ese ciclo tecnológico productivo en términos de productividad, y estamos en los albores de un nuevo ciclo basado en la automatización y la inteligencia artificial y la digitalización, ¿no? Este cambio es extraordinario. Y como ocurrió con los otros dos ciclos anteriores, va a cambiar la organización de las empresas, la división internacional del trabajo y los patrones productivos a escala global, las relaciones laborales e incluso, ¿no?, los sistemas de protección social, los pactos sociales básicos. No estoy haciendo un argumento materialista, ¿no? Simplemente estoy diciendo que ese tipo de ciclos largos no podemos dejarlos de vista. Todo esto ya teníamos, mucho antes del COVID, toda una discusión sobre, por ejemplo, el onshoring, el reshoring, ¿no?, sobre el acortamiento de las cadenas de valor, sobre nuevas maneras de organizar la empresa y la actividad productiva que eran más rentables, iba por sectores, que
y que ya la organización a base de multinacionales con cadenas globales de suministro ya no era la forma por defecto de organizar a escala global o regional la producción como ya ha sido en los 30 años anteriores. Eso estaba ahí, pero el COVID y la guerra de Ucrania lo que han puesto sobre la mesa es la irrupción, no de un factor estructural, lo digo en términos de ciencias sociales, sino un factor de agencia, la irrupción de la geopolítica en la economía, como lo dice el profesor Jean Pisani-Ferry, ¿no? Esta quizás es más coyuntural, depende de actores, ¿no? Pero hemos tenido 40 años, ¿no?, de un funcionamiento armonioso, fluido, terso, de las cadenas globales de suministro y del just in time, porque la política y la geopolítica no existían en ese mundo. Y ahora está aquí. Y ahora el just in time, el just in case y el just in place, ¿no? En este momento hay todavía muchos CEOs de empresas multinacionales perplejos, porque resulta que hay un término difícil de traducción al castellano, el uso coercitivo de las interdependencias económicas. Lo que tenemos ahora es la weaponization, ¿no? Y esto, por cierto, también pone en cuestión, ¿no?, la teoría liberal del comercio. Las interdependencias y los intereses comerciales hacen menos probable la guerra. Bueno, quizás los alemanes lo pensaron así con Rusia, ¿no?, con su Wandel durch Handel, tratando de traer a Rusia a la Casa Común Europea, a una Rusia liberal muy distinta al fin de la Guerra Fría, a través de, no el carbón y el acero, pero el gas, ¿no? Y sin embargo, la deriva nacionalista, autoritaria, ¿no?, hacia la derecha de Putin, ha hecho que esas interdependencias se hayan convertido en un instrumento coercitivo, con unos enormes costes para nosotros europeos, también para ellos, pero está dispuesto a asumirlos. Entonces, los mecanismos de la teoría liberal del comercio quizás no funcionan como esa teoría predice. Entonces, la irrupción de la geopolítica ha terminado, yo creo, en este ciclo. No sabemos si ese es tan de largo plazo como el proceso de cambio tecnológico estructural, pero lo que hemos llamado globalización en estos últimos 40 años. Y un pequeño apunte, esto no quiere decir que no siga habiendo un alto grado de transnacionalización económica. Va a continuar, ¿no? Eso está ahí, establecido. Pero se va a hacer más regional, mucho más propenso a la geopolítica, y va a haber una tendencia en inversiones que ya la está viendo en un cierto retraimiento de la actividad productiva hacia grupos regionales y una fragmentación del sistema de normas. Por eso el acuerdo Unión-Europea-Mercosur es muy importante, porque podemos establecer un marco interregional mucho más estable, seguro, predecible, confiable en un escenario internacional que no lo va a ser. Lo otro, más brevemente, porque ya me he extendido mucho y pido disculpas, ¿no?, es respecto al Pacto Verde. Tenemos una discusión en concreto sobre uno de los componentes del Pacto Verde, que es el arancel al carbono. Entonces, pues esto francamente no lo sé, y va a depender de cómo se interpreten las normas, de cómo se aplique, y en particular el arancel al carbono, el mecanismo de ajuste al carbono en frontera, como se le denomina, que es un componente esencial del Pacto Verde, ¿no?, como va a tener también funciones recaudatorias y fiscales, puede ser objetado en la OMC. Ahora, lo que también quiero decirles, la Unión Europea ha planteado este mecanismo, es inevitable, porque si no desnivelamos el terreno de juego para las empresas y desalentamos la incorporación de mecanismos más exigentes para internalizar costes ambientales. La voluntad de la Unión Europea es que esto se multilateralice y alentar a que otros actores puedan también incorporarlo. Y finalmente, la tercera pregunta que había planteado, Francia. Francamente no sé cómo vamos a convencerle, pero la respuesta creo que le he dado. O sea, en Europa, fundamentalmente, ese instrumento anejo, ¿no?, que es esa carta nosotros hemos llegado a plantear una cláusula ambiental, elemento esencial, como la cláusula democrática, que sí tienen todos los acuerdos de la Unión Europea, ¿no?, y fundamentalmente el objetivo, además de su valor intrínseco, que también lo tiene, es desactivar a Francia y a los que se ponen detrás de Francia obstaculizando el tratado. Muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero desgraciadamente lo que no tenemos es tiempo, como suele pasar. Así que yo les agradezco infinitamente su presencia aquí, la riqueza de sus exposiciones y este pequeño debate, y la presencia de ustedes, quienes continúan en la actividad. Si están ya inscritos pueden bajar y acreditarse, y quienes no, abandonar el salón. Le dejo la palabra, un saludo final a Fernando Iglesias, que llegó tarde y está presente. Sí, 20 horas. Pido disculpas porque tuvimos
tenemos 20 horas de sesión, así que llegué un poquito tarde. Yo no les agradezco la presencia, todo lo formal, denme por hecho. Un minutito, porque tenemos que ir y saben que para nosotros es muy importante desalojar y no interrumpir. Pero quería hacer una pregunta a José Antonio sobre esto, muy rápida. Muy interesante este último punto, me interesa en particular, cuando uno ve las tendencias centrípetas en Europa es Inglaterra, el Brexit, y en el Mercosur es Uruguay. Casualmente dos mercados financieros de la región fuerte. Parece haber una contradicción entre la sociedad de la información, la financiarización global y la integración regional, donde los países se sienten más motivados a participar del mercado global y empiezan a ver la integración regional casi como una carga con respecto a los otros países. ¿Tú ves alguna posibilidad de que acuerdos de este tipo en el futuro incluyan una diferenciación entre lo que es la economía del conocimiento y la información y la que tiene más que ver con el intercambio de bienes? Sí, vamos a ver. Yo creo que la tendencia es efectivamente a que los acuerdos, digamos, se hagan más inclusivos, más comprensivos, ¿no? Lo que ocurre es que la explicación de esas tendencias características, el Brexit, en el caso de Uruguay, en el trabajo que he ido haciendo como académico, ¿no? Yo le doy una explicación un poco distinta, ¿no? Y tomo una teoría la teoría de la contestación, una teoría social constructivista, es lo contrario a la difusión de normas. Entonces, hay normas que ya se han difundido y son objetadas y contestadas, impugnadas por actores políticos. Esto tiene que ver con ciclos políticos. Lo que tenemos es un ciclo de gobiernos de derecha, ultraderecha, internacionalistas, en muchos casos, que están impugnando, en el caso del Reino Unido, que es muy evidente, el Partido Conservador, británico, el Partido de la Gente del Orden, recuerda que era un partido de gente del orden, ¿no? Digamos, teniendo a UKIP a la derecha, inició una deriva que me verdaderamente sorprendido. Incluso los propios británicos no son capaces de asumir lo que está ocurriendo en su gobierno, y The Economist tiene que hacer una portada diciendo que es británico, ¿no? Porque eso es italiano, no puede ser nuestro. Eso sería otra cuestión. Pero no, hay una dinámica. Esa deriva política ha producido una dinámica que la academia llamamos de contestación e impugnación de las normas ciudadanas. Y yo pongo el acento no tanto en el carácter de la estructura de la economía, sino más bien en un factor de agencia, que es la deriva ideológica hacia un populismo de derechas, muy nacionalista, que impugna y cuestiona. En este momento, la impugnación a la integración regional en Europa no viene del exterior, viene fundamentalmente de partidos de derecha, viene de Orbán, viene de los polacos a su manera, y bueno, y tenemos recientemente el caso de Meloni. Bueno, con Italia, a ver, lo voy a decir de una manera muy gráfica, ¿no? Con Italia lo que ocurre es que hay dos factores que son muy importantes y que pueden limitar la deriva euroescéptica de Meloni, y se llama 300.000 millones de fondos estructurales de la Unión Europea, incluyendo Next Generation, y el otro se llama prima de riesgo. Porque en este momento la prima de riesgo italiana está como está gracias a las compras masivas del Banco Central Europeo, un organismo por supuesto independiente. Entonces yo creo que la posibilidad de experimentar con el euroescepticismo de ese gobierno de ultraderecha, por así decirlo con su nombre, va a ser muy limitada, porque afortunadamente tenemos esos mecanismos. Pero toda la impugnación, el euroescepticismo viene de ese lado en América, perdón, en